El error que reveló la trampa en la estrategia legal de Alex Saab, el testaferro de Nicolás Maduro. La defensa mostró el supuesto pasaporte diplomático que tenía el empresario al momento de su detención. Sin embargo, el número no coincide con el que reclamó el canciller venezolano a Cabo Verde. Los abogados de Alex Saab, el testaferro del dictador venezolano Nicolás Maduro, que está preso en Estados Unidos, cometieron un error insólito en las últimas horas. Buscando sumar argumentos a su favor, exhibieron el supuesto pasaporte diplomático que tenía el empresario al momento de su detención. Sin embargo, al contrastar este documento con el reclamo que le hizo la dictadura chavista a Cabo Verde, surge que sus números no coinciden. El que mostraron sus abogados termina en 8063, mientras que el que consignó el canciller Jorge Arreaza es 146601956. El supuesto pasaporte de enviado especial de Alex Saab aparece en una nueva moción para desestimar, pero hay un problema. El canciller de Venezuela no lo menciona en una carta de protesta por su arresto a Cabo Verde. Cita otro pasaporte con un número diferente, expresó el periodista de AP Joshua Goodman en su cuenta de Twitter, al tiempo que compartió las imágenes que prueban su afirmación. Por su parte, el comunicador Roberto Denis se hizo eco de la publicación de su colega y afirmó también en la red social: los abogados de Alex Saab se acaban de meter un strike. Por un lado, muestran el supuesto pasaporte diplomático que tenía Saab al momento de su detención, pero el número no coincide con el que refería Jorge Arreaza en su reclamo a Cabo Verde un día después de la captura de Alex Saab. El empresario Alex Saab, considerado el testaferro del dictador de Venezuela Nicolás Maduro, cumplió el domingo pasado un año preso en Estados Unidos, sin una fecha para el inicio de su juicio por lavado de dinero. El inicio del juicio a este empresario de origen libanés, nacido en Colombia y nacionalizado venezolano, por conspiración para lavado de dinero, estaba previsto inicialmente para el pasado martes 11 de octubre, pero se aplazó sin fecha. Un juicio atrasado. Hasta ahora el proceso contra Saab está centrado en dilucidar si, como alega la defensa, ejercía en Venezuela un cargo con inmunidad diplomática, lo cual, si fuera aceptado por el tribunal que encabeza el juez Robert Scola, le podría librar del juicio. En mayo pasado, una corte de apelaciones de Estados Unidos rechazó un recurso con el argumento de la inmunidad presentado por Saab y remitió el caso al Tribunal de Primera Instancia en Miami. Saab, de 50 años, fue extraditado a Estados Unidos el 16 de octubre de 2021 desde Cabo Verde, una ex colonia portuguesa en el oeste de África, donde fue detenido en 2020 a raíz de una orden de captura internacional pedida por la justicia estadounidense. Según la acusación, entre 2011 y por lo menos 2015, Saab y su socio Álvaro Pulido, que está prófugo, conspiraron con otros para lavar las ganancias de una red de corrupción sustentada en sobornos dirigidos a obtener contratos para realizar proyectos públicos y fraudes al sistema de control de cambio de divisas en Venezuela. Saab y Pulido están acusados de transferir desde Venezuela a través de Estados Unidos aproximadamente 350 millones de dólares a cuentas que poseían o controlaban en otros países, de acuerdo con la fiscalía. El empresario se declaró no culpable en noviembre de 2021 y se enfrenta a una condena de unos 20 años. El 28 de febrero pasado, Maduro dijo en una intervención virtual ante el Consejo de Derechos Humanos
de Naciones Unidas que el juicio de Saab en Estados Unidos está plagado de graves vicios y aberrantes distorsiones. El secuestro de Saab fue la causa que el régimen venezolano adujo para suspender en octubre del pasado año el diálogo que sostenía en México con la oposición. Por otro lado, ¿por qué llega agua turbia a algunos hogares de Venezuela? La falta de reactivos y de inversión en las plantas de tratamiento de agua de Venezuela, que según expertos son de las mejores de América Latina, ocasiona que el agua que llega a los hogares no cumpla con los estándares de calidad internacionales. Es frecuente que en redes sociales surjan mensajes con denuncias sobre la calidad del agua que llega a los hogares de Venezuela y, desde la semana pasada, tras las fuertes lluvias que se han registrado en el país, las quejas abundan. Desde Caracas, especialmente en la última semana, tuiteros suben imágenes y describen que el agua ha estado llegando amarilla, turbia y de color panela, en alusión al papelón, un ingrediente típico de la cocina venezolana de color marrón que proviene de la caña de azúcar. Expertos precisan que no es necesario someter el agua a pruebas de laboratorio para determinar que, en muchos casos, el agua turbia que emana de los grifos no es potable. Sus características organolépticas lo dejan en evidencia. No siempre es incolora y en varias ocasiones no es inodora ni insípida. Pero, ¿por qué? ¿Qué ocurre? Consultado por La Voz de América, José María de Viana, ingeniero civil y expresidente de la Hidrológica de la Región Capital, Hidrocapital, explica que el agua proveniente de los ríos y embalses deben pasar por plantas de tratamiento destinadas a tomar el agua cruda y convertirla en agua potable. El agua, detalla el experto, según normas internacionales, debe ser sometida a un proceso de clarificación, filtración y desinfección. Pero en Venezuela, a pesar de contar con una infraestructura maravillosa, las plantas de tratamiento operan muy mal, por el deterioro en las instalaciones, consecuencia de la falta de inversión. Hay bombas, motores y elementos de los sedimentadores dañados, al no funcionar las operaciones unitarias, que están destinadas a potabilizar el agua, pasa por esos procesos y llega al final más o menos como entra. Cuando eso ocurre, el agua no solo no es potable, sino que no se puede desinfectar, sostiene el profesor de la Universidad Católica Andrés Bello. De Viana subraya que otra de las razones que dificultan el proceso es el déficit de alumbre y gas cloro, reactivos químicos fundamentales. Además, destaca la importancia de que la información respecto a las plantas de tratamiento sea de acceso público. Al respecto, María Eugenia Gil, representante de la Fundación Agua Clara, resalta que el sulfato de aluminio se dejó de producir tras un cierre técnico de una de las empresas estatales que lo producían en 2017. En el tablazo donde se produce el gas cloro ha habido una reducción gigantesca de la producción. Solo se produce el 5%. En ese panorama, tuberías rotas, viejas, plantas sin reparar, plantas de tratamiento que no están funcionando, vamos a tener agua sucia. Por lo tanto, la recomendación es que hiervan el agua, insisten.